Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, sobre el cual en esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor. Amén. Eso, ya están, mire cómo los soldados se ponen en pie para leer la palabra. A mí me gusta cómo suenan las Biblias cuando buscamos la palabra, porque pareciera como si fueran corrientes de aguas. Amén. Y dice la palabra que la palabra del Señor es como estas corrientes de las aguas. Amén. ¿Estamos listos? Isaías capítulo 49, versículo 1. Dice la palabra: oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. El Señor bendiga esta palabra. Amén. Padre, en esta mañana, Señor, estamos aquí para aprender de ti, Señor. Y te pido que me hagas tu instrumento en este momento para transmitir lo que tú anhelas para tu pueblo. Tú eres el buen pastor, Señor, y solamente yo soy un utensilio en tus manos. Pero haz que hoy tu rebaño coma pastos buenos, Señor, para tu gloria, y que podamos salir de este lugar edificados, podamos salir de este lugar entendidos, podamos salir en esta mañana con una nueva fuerza para nuestra vida, para nuestros proyectos, para la visión que tú has establecido en cada uno de nosotros. Establece tu reino, Señor. Y yo declaro que la atmósfera de este lugar está santificada, está limpia, Señor. Que ángeles están a nuestro alrededor, y que, Padre, la palabra no volverá vacía, sino que esta palabra producirá el fruto en cada uno de los corazones, Señor. Los corazones que están disponibles para ti. Yo te pido que toda memoria olvidadiza pueda hoy, Señor, ser entendida en los tiempos, porque a veces nuestra mente se olvida de las profundidades de tu palabra, y no puede ser así, Señor. Permítenos entender, guardar, procesar y accionar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que hay una unción desde este altar y en cada lugar donde está tu pueblo, Señor, que correrá y transformará cada corazón y cada vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, amados. Y en esta mañana, la palabra que quiero compartir con ustedes la he titulado: ¿no hay qué? No hay unción sin proceso. Amén. Y ya usted entenderá que si usted le ha pedido al Señor que lo use, entonces usted tiene que prepararse para un proceso. Porque usted no puede decir soy un médico solamente por querer ser un médico. Usted necesita un proceso ¿de qué? De formación. Usted no puede decir soy un ingeniero solamente porque digo ser un ingeniero. Para hacerlo usted tiene que ¿qué? Pasar un proceso de formación. Ahora, a veces es difícil entender cómo Dios hace que nuestros sufrimientos nos perfeccionen. ¿Usted no se ha dado cuenta que los sufrimientos que pasamos van perfeccionando nuestra vida? ¿Usted entiende lo que significa en la Biblia la palabra perfección? Porque la palabra perfección en la Biblia significa madurez. Diga conmigo, madurez.
Entonces cada vez que el Señor habla de que usted debe llegar a ser el hombre perfecto, entonces inmediatamente nosotros asociamos a esa expresión que usamos: no hay hombre ni mujer perfecta. Y si lo pensamos en el sentido de no cometer errores, podría ser, pero lo que el Señor está hablando es que nosotros debemos llegar a un nivel de madurez, hasta que lleguemos a un nivel de madurez. Y para llegar a un nivel de madurez, a veces, mis amados, los sufrimientos nos ayudan a ese nivel de madurez. ¿Cuántos a través del sufrimiento han aprendido y han madurado en ciertas cosas? Las pérdidas, los fracasos, las malas decisiones, desde un punto de vista, todo esto es negativo, pero desde otra perspectiva, todo esto nos ayuda a construirnos, nos ayuda a no volver a recaer en aquellas cosas que antes éramos débiles o antes éramos más emocionales, porque por lo general los sufrimientos son provocados en su gran mayoría por nuestra emocionalidad. Nos emocionamos al tomar decisiones, nos emocionamos ante lo que consideramos que puede ser una oportunidad, pero que no tomamos un tiempo de sentarnos, como dice la palabra, que dice: el que quiere construir una casa tiene que ¿qué hacer primero? Tiene que sentarse a echar números, ¿sí o no? Usted no puede decir: voy a construir una casa, pero no sé cómo la voy a construir. No, lo primero que usted tiene que saber es: voy a hacer cálculos, saber cómo la puedo hacer. Y el Señor dice muy sabiamente, por supuesto, que el que quiere edificar algo en su vida, primero tiene que, para que de esa manera pueda construir. Y la vida nuestra es una obra de construcción. Amén. Usted y yo nos estamos construyendo cada día. Aquí no hay persona, creo, que no hay persona que diga: yo ya acabé de construir mi vida. Todos los que estamos acá, independientemente de los años que tengamos, todavía estamos en construcción. Todavía no hemos llegado, pero vamos a llegar a ese nivel de perfección, de madurez que el Señor habla. Así es de que los sufrimientos son parte importante también de esa construcción. La música, cuando uno ve una guitarra ahí, para que esa guitarra pueda ser escuchada, la única manera de que esta guitarra cobre un protagonismo es que alguien la toque. Amén. De resto será un instrumento que está ahí muy bonito, pero la belleza de la guitarra es cuando es interpretada, cuando alguien interviene en su vida y toca sus cuerdas. La belleza de un hijo de Dios es cuando permitimos que el Dios que sabe interpretar nuestro instrumento, porque somos instrumentos. Dice la Biblia que usted y yo somos instrumentos. Entonces, la única manera de poder mostrar lo que podemos hacer es que Dios interprete y toque las cuerdas de nuestra vida. Si usted quiere tomar un buen jugo de naranja, para poder tomar un jugo de naranja, ¿usted qué tiene que hacer? Va a tener que exprimir la naranja para que pueda disfrutar de su jugo. Y no sé cuántas veces la vida nos exprime por circunstancias. Es este micrófono que está molestando, no sé, ha venido fallando. La harina solo se puede usar si se muelen los granos. Para obtener la harina hay que moler los granos. Para poder obtener el calor de la leña, solo vamos a poder experimentar el calor de la leña si esa está en el fuego. De lo contrario, la leña no va a arder en el fuego.
Y sabe que los mejores creyentes son los que a menudo han pasado por los sufrimientos. Porque los sufrimientos de alguna forma van sentando nuestra vida, nos estabilizan. Nos sentimos más estables. En el versículo 1 del texto que hemos acabado de leer, dice el profeta Isaías: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Dice: Jehová me llamó, ¿desde dónde? Desde el vientre. Tremendo, ¿no? O sea, el llamado no es porque alguien le diga a usted, usted es llamado. Dios nos llama desde antes de nuestro nacimiento. Y dice: desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. El profeta Isaías, en estos dos versículos que leímos, está hablando de su experiencia, de cómo él llega a convertirse en un profeta. Si hay algo que usted y yo tenemos que tener claros, es que el llamamiento no se lo puede dar a usted un hombre. Porque hay gente que cree que porque alguien le dijo que usted es. Y sabe, el llamamiento indiscutiblemente viene de Dios. Dios es quien llama. Dios es quien elige. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor dijo: no me elegiste vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Somos elegidos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el profeta está hablando de su propia experiencia, habla de algo que pocos pueden decir. Dice algo que significa mucho, porque él está hablando del destino de su vida. Él está hablando de los propósitos de su vida. Él está hablando de la razón de su existencia. Está hablando de que el autor de su destino, el autor de su propósito, el autor de la razón de su existencia, es nada más y nada menos, está sentado. Gracias. Aleluya. Este sabe más. Es que el otro ya está cansado. Está cansado. Está diciendo que él ha entendido que el propósito de su vida, quien lo ha orquestado y lo ha originado, es Dios mismo. El que está sentado en el trono, dice, lo llamó para ser un profeta de Dios. Qué lindo que usted entienda esto, porque hay gente que a veces le dice a uno: pastor, míreme y dígame yo para qué sirvo. Y yo digo: pues no sé. No sé para qué usted puede servir. Creo que está consultando la fuente equivocada, porque yo no puedo asignarle a usted algo para lo cual Dios a usted no lo haya encomendado. Por eso es muy delicado. A veces, cuando he tenido la oportunidad de visitar algunas congregaciones, hay gente que tiene la expectativa y espera que uno le profetice un ministerio o una asignación. Pero si usted es entendido, usted sabe que el que genera los propósitos, que el que marca los destinos, que el que dice para qué usted ha nacido, es el que está sentado en el trono. Él es el que usted debe consultar para saber cuál es su utilidad dentro del reino de Dios, cuál es su asignación dentro del reino de Dios. Porque habrá mucha gente que se parará delante del Señor y va a decir: yo hice tantas cosas, pero el Señor le dice: pero tú nunca fuiste llamado a eso. Por eso es muy delicado hacer cosas para las cuales no fuimos comisionados o no fuimos sellados por Dios. Usted debe hacer el ministerio que Dios le ha mostrado que usted debe hacer. Ahora, una de las razones de mayor infelicidad de algunas personas es que no han reconocido cuál es su destino. No tienen claro cuál es el propósito de su vida. Y es sorprendente, pero una gran mayoría de gente camina por la tierra sin conocer cuál es el propósito de su vida, cuál es su destino. Muchos
caminan por la vida, pero caminan con una vida insatisfecha. No están contentos con la vida que tienen. Por eso nada los llena. Por eso aún dentro de las congregaciones vemos que hay gente que dice, bueno, yo hago esto, yo hago el otro, corro para aquí, corro para allá. Porque nada de lo que haga lo va a satisfacer a menos que tenga claro que para eso fue llamado. Amén. Por eso dice la Biblia que Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó, es decir, Él puso un orden, dijo, este sirve para tal oficio. Hablábamos ayer con Yeshua y pensábamos precisamente en cosas así. Porque no todos son llamados para ser pastores. No todos son llamados para ser profetas. Hay gente que puede ser llamada para que sea una influencia a nivel secular dentro del Estado, dentro del gobierno, pero también puede ser llamado para que sea una influencia espiritual en los medios de comunicación, pero también puede haber sido llamado o preparado por el Señor para que sea una influencia en el sector de la salud. Recuerda, amado, que en la Biblia hay grandes hombres de Dios, pero que no necesariamente eran pastores o sacerdotes. Dios llamó a gente estadista, llamó a gente para que hiciera cosas que marcarían un cambio en el pueblo del Señor y que lo llevara desde esa plataforma a Dios. Y Dios levantó personas así. Levantó un José, levantó un David. David no era un sacerdote, David fue formado por el Señor y fue asignado para gobernar, pero desde su estado de gobierno llevó al pueblo a adorar al Señor. Entonces usted no puede caminar por la vida sin saber qué rumbo tomar. Por eso Isaías dice algo que a mí me impacta, porque Isaías dice que la pluma de su destino la tiene el que está sentado en el trono. Él es el que está escribiendo la historia de su vida, o el que la ha escrito ya. ¿Cuántos saben eso? Dios ya escribió la pluma de su destino, de su propósito. El Señor se tomó el trabajo de escribir todo lo que usted sería. Y dice Isaías, aquel que tiene la pluma para escribir mi historia, dice, fue el que me llamó desde el vientre. ¿Me llamó desde dónde? Desde el vientre. ¿Usted no le parece bonito que cuando usted era solo un fetico, ya el Señor lo había llamado? Isaías dice, mira, cuando todavía no había salido de la barriguita de mi mamita, ya el Señor había dicho que sería su profeta. Por eso a mi sobrinito hay que empezarle a decir, ya tú tienes un propósito. Ya ahí está, pero ya él viene con un propósito. Ya hay una asignación. Yo no tengo que decirle, bueno, en 10 años, mira, yo te asigno para que seas tal. No, ya él viene marcado con una asignación de Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que está hablando Isaías? Él está diciendo, mira, yo no nací para triunfar, yo ya nací siendo un triunfador. Amén. Hay gente que dice, bueno, yo no nací para amar nada. Él está diciendo, yo no nací para ver si encuentro el triunfo. Yo ya nací siendo un triunfador. Yo no nací para lograrlo. Yo nací habiendo ya logrado las cosas. Yo no nací para descubrir el amor. Yo nací ya habiendo sido amado. Es decir, él tiene la seguridad de que su nacimiento ya ha sido sellado por el Señor. Y en el versículo 2 Isaías dice la palabra, y puso mi boca como una espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta, por flecha
flecha bruñida, flecha pulida. Y dice, y me guardó en su aljaba. La aljaba es como el estuche donde se guardan las flechas. Entonces Isaías dice, no solo conozco el propósito de mi existencia, sino que sé que yo tengo una autoridad cuando hablo. O sea, él no está pensando en a ver si alguien aprueba que tengo autoridad. Él dice, yo he sido puesto por el Señor y Él me ha pulido para hacer una flecha en su mano y me tiene guardado en su aljaba. Pero cuando Él me saque, yo sé que tengo una palabra de poder cuando yo hable. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay revelación de Dios en mi vida cuando yo hablo. El profeta está hablando algo interesante. Él está diciendo, yo no voy a tener miedo de lo que voy a hablar, porque sé que ya el Señor puso en mi boca una palabra profética y sé que esa palabra va a marcar a generaciones. Ahora, qué bueno ser un hombre con propósito. Qué bueno que ustedes sean unas mujeres con propósito. Qué bueno tener la revelación de Dios. Qué bueno poder ser usados por Dios para cosas grandes. ¿Cuántos anhelan ser usados por Dios para cosas grandes? Pero para llegar a ello, amados, para llegar a ello, amada Julieta, Jaime, Estelita, para poder llegar a ser usados por el Señor, tenemos que ser procesados. Tenemos un llamamiento, tenemos una seguridad de que hay un llamamiento de Dios para nuestra vida, de que hay un propósito de Dios para nosotros. Pero para que ese propósito pueda darse, todos tenemos que pasar por un proceso. Y entonces Isaías está hablando de algo que me llama la atención, porque él está diciendo, Él me puso como una flecha que ha pasado por el proceso del pulimiento. Porque no sé si ustedes saben cómo se fabrican las flechas, pero los indios, ellos mismos fabrican sus flechas. Y para fabricar sus flechas, ellos escogen una rama, la cortan, es una rama escogida, una rama especial, la cortan. Después de haber escogido la flecha, la rama, y haberla cortado a la medida que ellos consideran, entonces hacen una fogata, prende fuego y comienzan a pasar por el reflujo de la llama. No la meten totalmente dentro del fuego, sino por el reflujo, esa calorcita que hace que las fibras que están sueltas se quiten. Y ese calor del fuego comienza a aflojar las fibras más íntimas de esa rama. Luego ellos clavan unas 13 estacas en el suelo y comienzan a frotar la rama que ha sido ya pasada por las llamas, por la flama del fuego, y comienzan a frotar para que esa rama se quede más derecha. Y lo hacen varias veces. Y cuando ya consideran que la rama está derecha, toman una lija. Puede ser la piel áspera de algún animal o algo áspero, y comienzan a lijar la rama para que la rama quede completamente ¿qué? Lisa. Pero posterior a eso, ya cuando consideran que la rama está lisa, está derecha, entonces ellos toman aceite y ungen la flecha, la rama, para que quede suave y quede protegida, para que no se vaya a deformar nuevamente. Posterior a eso, ya una vez la rama ha sido ungida, entonces ellos toman un extremo de las puntas y ponen una pluma
en el extremo para que esa pluma sirva de timón a la flecha. Si no, de lo contrario, al dispararla, la flecha se va loca. Pero la pluma que le ponen hace que la flecha pueda tener una dirección y que hacia donde apunte la flecha vaya. Pero en el otro extremo, ellos comienzan a afilarla, a sacar filo, porque si no tiene punta la flecha, puede quedar en el blanco, pero no va a ser útil para lo que se pretende. Se va a caer, pega, pero no va a poder ser útil. Así es de que después de que ha pasado ese proceso, lo que hace el indio es que toma su flecha y la mete en su aljaba y la guarda, para que en alguna mañana o en algún momento inesperado, cuando van en medio de la selva, ellos puedan sacarla de la aljaba, meterla en su arco, soltarla y dar en el blanco. Y quiero poner esta analogía porque lo que Isaías está diciendo es una profunda verdad. Y lo que él está diciendo es: señores, no crean que lo mío es producto de la pedantería. No crean que yo digo que soy un profeta por soberbia, por creer que soy mejor que ustedes. No crean que yo estoy ostentando que soy el profeta de Dios simplemente porque quiero parecer que soy mejor que los que están ahí. Quiero que ustedes entiendan que lo que yo soy viene producto de un proceso. El Señor me ha procesado. He pasado por los procesos de la vida. Él me ha puesto como una saeta bruñida. No solo fui escogido, sino que el Señor me sometió por el fuego de la vida. Tuve que soportar crisis que han aflojado las fibras más profundas de mi vida, porque las crisis, amado, nos ayudan a soltar todas aquellas fibras. Y el Señor me ha tocado en lo más íntimo. No crean que me levanto frente a ustedes para decir que soy el gran profeta de Dios, sino que quiero que entiendan que si estoy aquí es porque he pasado por un proceso muy duro. Qué rico es ser usado por Dios. Y todos anhelamos ser usados por Dios. Todos anhelamos que el Señor nos convierta en sus instrumentos y poder hacer señales, milagros y prodigios. Pero cuando tú estás pasando por el proceso de formación, tú ves cómo la gente te abandona, cómo la gente te traiciona. Tú te das cuenta cuando tú estás siendo formado por el Señor. Por eso Cantar de los Cantares dice: es el tiempo de la canción, es el tiempo de la alegría. Pero agrega algo. En el capítulo 2, versículo 12 dice: aunque estoy en el momento donde podría decir ya lo he logrado todo, el propósito de mi vida, soy un hombre que el Señor ha apartado con un propósito grande. Pero dice: aunque ha llegado el tiempo de la alegría, agrega algo también el escritor y dice: a su vez se está escuchando la voz de la tórtola. Y no sé si a ustedes esto les sorprenda, pero la voz de la tórtola es un gemido de tristeza, es un gemido de dolor. Y ella está diciendo que en el tiempo de la canción, que en el tiempo de la alegría, todavía la tórtola canta. La pregunta es: ¿por qué convive la tristeza con la alegría? El triunfo con el fracaso, la felicidad con las angustias. ¿Cuántos han experimentado esa vida? Que hay momentos de alegría, hay triunfos por un lado, pero fracasos por otro, sonrisas por un lado, pero lágrimas por otro. Y esa es la dinámica. Y lo que está diciendo es que no podemos pretender que la vida en Dios es fácil,
que poder ser usados por el Señor y ver que las multitudes llegan a los caminos del Señor y que Dios nos usa para sanar, para orar por un enfermo y que sea sano, y para libertar un cautivo y que sea libre. Eso es maravilloso, uno se siente satisfecho, pero a la vez hay circunstancias que angustian, que traen tristeza. Hay momentos donde uno tiene conquistas, pero al otro día hay un fracaso. Y dice que en el tiempo de la alegría la tórtola canta. ¿Sí saben qué son las tórtolas? ¿Sí? Son esas palomitas pequeñitas. Porque cuando están cantando un cántico de tristeza. Isaías está diciendo: no crean que el título que tengo es producto de un orgullo que quiero mostrar frente a ustedes. Quiero que sepan que para ser profeta me ha costado lágrimas, que he sufrido los procesos, que no han sido fáciles, que el Señor me ha pulido las fibras más íntimas y he sido procesado y he sido pasado por el fuego para lograr ser lo que hoy soy. A veces pareciera, amados, que no podemos como estar completos. ¿No le ha parecido que hay momentos donde usted dice: bueno, ya lo logré, tengo el trabajo que quería, la esposa que quería, el ministerio que quería, el carro que quería, la casa que quería? Pero parece que todo eso no es suficiente, porque llega algún momento donde algo pasa, algo descompleta, porque la salud quizás llega a afectarnos y todo lo que queríamos disfrutar no lo podemos disfrutar a consecuencia de que algo pasa en nuestra vida. Entonces a veces antes de la victoria se antepone momentos de tristeza, de luchas. Yo no sé en esta mañana usted cómo está viviendo, cuál es la lucha que está teniendo, cuál es la angustia. Pero sí hay algo que quiero decirle, y es que cuando hay momentos de angustia, de lucha, de sufrimientos, están pronunciando, están pronosticando que usted debe estar preparado para el tiempo de alegría que va a venir en su vida. Porque nada llega simplemente porque llegue a su vida, sino que si Dios le permite ser procesado, es porque algo poderoso va a ser entregado y depositado en sus manos. Alguien diga amén a eso. Así es de que Isaías dice: si ustedes siguen creyendo que soy pretencioso, si ustedes siguen pensando que simplemente quiero, como decimos por acá, si quiero chicanear con mi título, quiero que ustedes sepan que no lo hago y no digo que soy un profeta de Dios simplemente porque creo ser mejor que ustedes. Porque la autoridad que tengo es porque yo he pasado por el fuego, y cuando me sentía morir por el fuego, como si fuera poco, me metieron por las estacas y empezaron a pulir, a meterme en tiempo de estrechez. Las estacas, amado, representan las presiones de la vida que te exigen. No sé cuántos en esta mañana quizás están pasando una temporada donde hay presiones en la vida que le están exigiendo. Como que uno siente esa estrechura, como que uno siente que todo se angosta, las expectativas se cierran, las esperanzas se estrechan, y uno dice: pero no hay espacio. A mí personalmente no me gustan los lugares estrechos. Cuando siento que hay un lugar estrecho, entro como en desesperación y digo: quiero salir rápido de acá. Y hay momentos en la vida donde sentimos una estrechez, como que no se abre el camino, como que algo nos está presionando que no nos permite salir de ahí. Pero sabe, amado, que cuando Isaías creyó que todo ya había pasado, que ya había pasado el fuego, que ya había pasado la estrechez, dice la Biblia que aparece la lija para pulir.
Y yo no sé si ustedes saben, pero hay hermanitos lija que aparecen por ahí. No quiero que mire a su hermano de lado porque no sé si esa sea la lija suya. Pero hay gente que aparece en la vida nuestra para lijar. Y venimos de procesos y venimos de situaciones y pensamos que ya salí de esta estrechez, pero aparece alguien que nos amarga la vida. Son de ese tipo de personas que usted está en el proceso tratando de salir, porque cuando uno está en procesos difíciles uno trata de cómo salgo rápido de eso. Cuando usted está tratando de salir, aparecen a lijar lo último que nos queda. Le falta todavía. Y uno dice, Señor, pero ¿por qué si ya pensé que esto era todo? Pero aparece gente que viene para tratar de pulir. Pero cuando ya está terminado el proceso y usted haya pasado por el fuego, ya ha pasado por la presión, ya ha pasado por la lija, aparece algo extraordinario que todos estamos esperando, y es que aparece el aceite. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito Dios, es todo lo que anhelamos. Cuando aparece el aceite. El aceite es representativo del Espíritu Santo. Qué bueno cuando usted ya no tiene fuerzas y el Espíritu Santo aparece. ¿No le parece maravilloso? Que cuando usted ya pensó que ya no tenía, ya usted no da más, el Espíritu de Dios, el aceite de su presencia aparece. Por eso no sé cómo todavía hay aventureros de la vida por ahí que creen que la unción es gratis. Hay hermanitos que quieren grandes ministerios y creen que esto es gratis. Pero sabe, la unción viene para aquellos que han sido procesados por el fuego, que han pasado por la presión y que han sido pulidos por la lija. Ahí es cuando aparece la unción, no antes. Entonces recuerdo la historia de un gran evangelista inglés, Willisburg, un hombre muy usado por el Señor. Tuvo un ministerio donde miles de personas eran sanadas. Dios usaba a Willisburg, no sé si se pronuncia así, esposa, pero no, Willisburg, sí, es que no quiero gastar mucho mi inglés, pero pues trato de. No, es que lo más tremendo es que cuando termino, cuando he mencionado cosas así en inglés, aparece Daniel y dice, papá, tú pronunciaste mal. Y aparece Naomi diciendo, ¿qué es lo que tú dijiste? Eso está mal dicho. Y yo, oh. Bueno, pero créanme que es así, Willisburg. Y era un hombre que Dios usó para sanar a miles de personas en sus giras evangelísticas. Cuando él pasaba a los púlpitos, la gente era impactada por la palabra que él ministraba, pero los milagros comenzaban a fluir de una forma sobrenatural. Pero después de que él se bajaba de esos altares, de esos coliseos, de esos lugares grandísimos, él siempre se iba a un cuarto a orar. Pero había algo que pasaba en la vida de Willisburg, y es que él tenía una enfermedad de la cual desafortunadamente nunca se sanó. Y era un dolor que le daba tan profundo que lo hacía revolcar del dolor. Ustedes han tenido dolores que los hacen ¡ay! Era una enfermedad que lo hacía revolcar del dolor. Y qué paradójico, ¿no? Miles de personas se sanaron a través de ese ministerio, pero él nunca se sanó de su enfermedad. Sin embargo, cuando él volvía a la plataforma, se paraba como un gigante y miles de personas eran sanadas. ¿No le parece algo extraño?
Miles de personas sanándose de todas las enfermedades, y él se bajaba al púlpito y no podía con el dolor en su cuerpo. Pero esto me impactó más, porque él tenía una hija, y esa hija lo acompañaba en sus giras evangelísticas. Y cuando venía el momento de orar, ella tenía una unción para orar por la gente sorda. Y dice la historia que ella empezaba a orar por los sordos, y ella ponía sus manos en los oídos de los sordos, y cuando ella quitaba sus manos, los sordos oían. Tremendo, ¿no? Lo curioso es que ella nació sorda, vivió sorda y murió sorda. O sea, ¿no le parece extraño? Cuando has pasado por ello, por los procesos, aparece el aceite para restaurarte. Qué precioso es Dios. Para quitar todas las asperezas que te ha dejado la presión, la angustia, el sufrimiento, aparece el aceite para suavizarte la vida. No hay unción sin proceso, amados. La unción suaviza al hombre procesado, a la mujer procesada. Hay gente que dice: úngeme, Señor, pero Dios solo unge a aquellos que han pasado por los procesos de la vida, y viene con su aceite para suavizar todo lo que las presiones, el fuego le ha causado en la vida. No hay unción si no hay un proceso. Así es de que si usted está pasando y usted me dice: pastor, estoy pasando por un proceso, quiero decirte, no pierdas la esperanza, porque en algún momento el aceite de la unción va a venir sobre tu vida. Alguien diga amén a eso. Ahora, la unción no es el todo. Después de la unción viene algo que es muy importante para que esa flecha pueda ser útil, y es que viene la pluma. Diga conmigo: la pluma. ¿Y sabe lo que significa la pluma? La pluma significa el señorío de Cristo en tu vida como el timón de tu vida. Cuando el Señor toma tu vida y Él es el que te direcciona en todo lo que debes hacer y te dice hacia dónde tienes que ir. Amado, yo sí algo tengo claro, es que el Señor nos ha enseñado en que no somos nosotros los que le indicamos a Él cómo se hacen las cosas. Él es el que dice hacia dónde queremos. ¿Recuerdan cuando Pablo quería ir a predicar y tenía una buena intención, pero el Señor dice que le impidió? Dice el mismo Pablo: el Espíritu me lo impidió y me dijo: pasa a Macedonia. La dirección, el timón, lo manejo yo, y te digo a dónde es que quiero que tú desarrolles tu ministerio y cómo quiero que lo hagas. Muchos de los que estamos aquí todavía nos hace falta entregarle el señorío de nuestra vida al Señor, porque hemos querido vivir nuestra vida a nuestro antojo, porque hemos tomado nuestras decisiones, porque nosotros decimos para dónde queremos movernos y cómo queremos movernos. Si hay algo que yo quiero siempre tener, el temor del Señor, es no querer hacer las cosas o un ministerio como yo quiera, porque sé que entonces estoy en rebeldía con mi Dios. Alguien ungido necesita estar sometido bajo el señorío de Cristo. No me diga que una persona ungida hace lo que quiere como quiere. No, una persona que realmente es ungida es una persona que está sometida al señorío de Cristo. Es una persona que dice: yo no voy a hacer lo que a mí se me da la buena voluntad. Yo voy a hacer lo que Dios quiera que yo haga. Yo no voy a liderar mi casa como a mí se me ocurre, porque eso es lo que yo soy el que mando en mi casa, ¿sabe? Yo no soy el que mando en mi casa. El que manda en mi casa es el Señor.
Y a veces tengo que refrenarme y controlarme, porque esta carne, hermanos, dice: usted es el que manda aquí, que todo el mundo. Pero a veces tengo que cerrar mi pico y decir: Señor, eres tú el que gobiernas esta casa. Pero sabe, todavía hay más. No solamente tú tienes que permitir que el Señor sea el timón de tu vida, sino que también hay otra cosa que tienes que permitir: es que tienes que dejar que el Señor afile. Ustedes recuerdan que hace una par de semanas el Señor dio una palabra un viernes acá, donde el Señor dijo: estoy afilando la punta de la lanza. Y me encontré con esto: la flecha no es suficiente con que el timón esté ahí, necesita ser afilada. Así le dijo un fabricante de lápiz a uno de sus lápices que fabricó. Y le dijo: si quieres ser útil, te tienen que sacar punta. Porque ¿qué nos sirve un lápiz si no tiene una punta? Hay que sacarle punta, de lo contrario se bota. Si usted no permite que lo afilen, usted no sirve. Por más unción o talento que usted tenga, si usted no se deja afilar, usted no sirve. Por eso tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos afile la actitud. El Señor tiene que afilar nuestra actitud. El Señor tiene que afilar nuestro temperamento. El Señor tiene que afilar tu carácter. Deja que te afile, aunque te duela. De lo contrario, tú no vas a servir. Necesitamos ser afilados para poder ser útiles. ¿Y cómo cuesta? Yo creo que una de las áreas más difíciles de poder formar en la vida de un creyente es su temperamento. Pastor, yo soy buena gente, pero cuando a mí esto, el viejo hombre, y yo vuelvo. No sirves. Pueda que prediques super guau, pueda que tengas los talentos y pueda que tengas muchas habilidades, pero si tú no te dejas afilar, no sirves. O sea, tenemos que ser claros. Si no nos dejamos afilar por el Espíritu Santo, no servimos. Y eso duele, porque una de las áreas más difíciles, cuando a alguien le toca el carácter a alguien, el temperamento a alguien, tremendo, ¿no? Pero hay algo acá, y es que cuando pasas por el proceso, tú llegas a subir a un nivel creativo de la palabra. Cuando pasas por el proceso, el nivel de la palabra creativo sube en tu vida. Ustedes saben que todo lo hizo Dios con la expresión de su voz, y que cuando Él hace resonar su voz, produce en la realidad lo que no estaba en la existencia antes. Y yo no sé en qué momento hemos perdido la percepción ¿cuándo fue el último momento en que dejamos de vivir ese nivel de revelación y creer que somos capaces de declarar algo aun cuando no existiera? Pero cuando tú has pasado por el proceso y subes al nivel de la palabra, entonces tú declaras aun cuando no exista. Si hay algo que necesita este mundo, es hombres y mujeres que tengan la autoridad de la revelación de la palabra. Se está necesitando mucho. Cuando tú pasas por el proceso, tú no pierdes la palabra que Dios tiene para ti. Dice la palabra que la palabra no volverá vacía.
Y cuando un hombre de Dios lanza una palabra de sanidad, esa palabra empieza a andar por el lugar, por la atmósfera, para que alguien pueda decir: yo capturo esa palabra y no voy a perderme la palabra, porque esa palabra no volverá vacía, va a producir el fruto que ha de producirse. Alguien tiene que tomar un poco de fe y decir, cuando Dios suelta esa palabra, llegó el momento de tu sanidad, dice: ese es mi momento. Y dice: esa palabra es mía, y el que la toma se va sano en el nombre del Señor. Williamsburg, días antes de morir, de hecho 3 días antes de morir, en su último mensaje, en su última predicación, dijo algo. Y dijo: si mañana el periódico dice que el evangelista Williamsburg ha muerto, no le creáis, porque ahora estaré más vivo que antes. El poder de la palabra. Esto es convicción. Esto es autoridad. Isaías dice: tengo mi boca como una espada aguda. He sido afilado. Estoy bajo el señorío de Cristo. Yo no estoy aquí por simplemente por carisma o porque le caí bien a alguien. Estoy aquí porque he pasado por los procesos. Cuando ya no tenía fuerzas, el Espíritu Santo vino para ungir y pulirme. Pero ahora entiendo que necesito ser direccionado por el timón que es Cristo. Pero también necesito ser pulido, ser afilado. Y ya estaba listo. Había pasado el proceso. Cortaron la rama, la pasaron por el reflujo del fuego, le aflojaron las fibras más íntimas de su vida, pasó por las presiones de la vida, lo ungieron, le pusieron el timón para decir: yo soy el que te digo para dónde tú vas. Lo afilaron y él dijo: estoy listo, ya estoy preparado para ser lanzado. Pero ¿sabe lo que dice Isaías? Dice: después de que pasé todo eso, el Señor me guardó en su aljaba. Cuando tú dices: ya, pastor, estoy listo para las naciones, el Señor te coge y dice: ok, está listo. Te guarda en la aljaba. Alguien me dirá en esta mañana: pastor, entonces, ¿cuánto tiempo hay que estar en la aljaba? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No lo sé. Pero no te preocupes por eso. No te preocupes cuánto tiempo estás guardado en la aljaba. Lo cierto es que Dios un día, no sé cuándo, pero un día el Señor meterá su mano en la aljaba, tomará esa flecha, la pondrá en su arco y la lanzará hacia donde Él quiera que él vaya. En algún momento te sacará de la aljaba. En algún momento te sacará de ahí y te convertirá en alguien útil para sus propósitos. Por eso lo que Isaías está hablando es muy interesante para todos aquellos que anhelamos hacer la voluntad del Señor.
Teniendo claro que es imposible tener una unción sin antes pasar por un proceso, pero es imposible decir estoy ungido y estoy listo sin antes saber que se requiere a ese hombre ungido, a esa mujer ungida, que sepa reconocer el señorío de Cristo. Porque yo no puedo usar o manipular la unción a mi antojo. Yo tengo que sujetar la unción que Dios ha puesto en mi vida a la dirección de Dios. Dios quiere ungir tu vida, quizás no para ser un pastor, quizás no para ser un evangelista, quizás no para ser un músico, quizás Dios te va a usar para ser un gran empresario, quizás Dios te va a poner en algún lugar, pero tú tienes que aprender que la unción que Dios ha depositado en tu vida tiene que tener el timón del Señor para poder saber hacia dónde te vas a dirigir. Pero también tienes que saber que esa lanza tiene que estar afilada para que cuando el Señor un día decida usar esa flecha, pueda dar en el blanco en cualquier escenario que sea donde Dios te haya determinado para que tú estés. Necesitamos eso. Yo creo que en este tiempo, amado, hay mucha gente que anhela servir al Señor, pero necesitamos permitirle que Él procese nuestra vida. Usted no se desespere. Si usted está en la aljaba, usted está seguro que ya hay un momento para usted. Ya hay un tiempo para usted. Ya el Señor lo ha determinado para un lugar. Ya hay un blanco al cual usted va a llegar. Me puso en su aljaba. Pero en una mañana de estas, en una semana próxima, en un mes, el Señor meterá su mano y dirá: esta aljaba fue procesada, fue ungida y está lista para ser lanzada donde yo quiero. Alguien diga amén a eso. Si hay gente que está pasando por procesos y ha entendido lo que Dios ha hablado, solamente póngase de pie y diga: Señor, estoy entendiendo. No hay unción sin proceso. Pero no se puede hacer o creer que porque hay unción yo lo hago a mi manera. Yo necesito el señorío de Cristo. Tú vas a llegar a lugares donde Dios te va a usar. Mantente en la aljaba de Dios. Lo interesante es que tú estés en la aljaba. Amén. Porque si tú estás en la aljaba es porque Dios considera que estás listo. Si no estás en la aljaba todavía, es porque todavía no estás listo. Pero si estás ahí y dices: estoy esperando mi momento, estoy esperando mi oportunidad, he pasado por los procesos y el Señor es quien dirige el timón de mi vida, yo estoy sometido completamente al Señor, entonces puedes decir: en cualquier momento Él me va a sorprender y va a decir: llegó tu turno, hay que ser lanzada saeta, y te va a lanzar. Aquí hay saetas de Dios, aquí hay flechas que Dios está levantando y va a levantar. Levante sus manos al Señor y diga: Padre, aquí estamos. No sé en qué etapa estás pasando, qué etapa estás viviendo, pero lo cierto es que tú eres una flecha en las manos del Señor. Tú eres una flecha en las manos del Señor.